Bueno, hoy nos toca el capítulo 17 de Éxodo, pero es importante recordar el capítulo que vimos el domingo porque como que está esto un poco enganchado. El domingo nosotros estudiamos uno de los acontecimientos más grandes que vivió el pueblo de Israel en toda su historia, que fue, ¿cuál? El cruce del mar, más o menos la historia que habían tenido los muchachos. Ellos cruzaron un mar como si estuviese seco, y eso es algo que estudiamos el domingo, de que ellos fueron liberados por Dios, ¿se acuerdan? Por mano de Moisés de Egipto, y cuando están saliendo Dios los llevó hasta un lugar donde había un mar y el pueblo de Egipto los empezó a perseguir y ellos tenían el mar adelante, Egipto detrás, y clamaron a Dios. Moisés con su vara tocó el agua, el mar se abrió de manera milagrosa y ellos empezaron a caminar. Esto fue a la nochecita, ¿se acuerdan? A la tardecita, y los egipcios también se mandaron y no llegaron a cruzar porque cuando todo el pueblo de Israel terminó de cruzar, ¿qué pasó? Se cerró. La Biblia dice, y algo muy interesante que recordemos, que cuando todos los que el Señor tiene preparados para salvación crean, va a venir el fin. ¿Sabían eso? La Biblia dice que cuando todos los que hayan estado ya destinados desde antes de la fundación del mundo para que se salven, crean, ese número se complete, dice entonces vendrá el fin. Y fíjense qué interesante, cómo el pueblo termina de cruzar, ya está a salvo, ¿y qué pasa? Vino el fin para los egipcios. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el pueblo una vez que fue al otro lado? Dice que cantó y alabó a Dios. Ahora, esto es el inicio de la historia. Esto es algo interesante. Este es el inicio, esta fue la puerta de la historia de Israel. Dios le había prometido a Israel, de hecho se lo había prometido a Abraham, ¿se acuerdan que lo estudiamos? Una descendencia que no va a poder contar. Lo tenemos hasta ahora y bastante, va queriendo, tenemos más de 1 millón. Pero también le había dicho que iban a poseer una tierra. ¿Se acuerdan qué tierra era? Canaán. ¿Quién había estado en Canaán? Jacob, con sus 12 hijos, pero ellos se habían tenido que trasladar por el hambre y nunca más volvieron a esa tierra. ¿Cuánto tiempo había pasado? 430 años. Entonces toda esta tierra en 430 años se remil pobló de gente que no eran los israelitas. Pero la promesa de Dios seguía firme. Porque el tiempo, y esto es algo importante, ni el tiempo ni las circunstancias van a cambiar nunca las promesas de Dios. Nunca. Ni el tiempo ni las circunstancias cambian las promesas de Dios. Entonces, el tiempo o los tiempos malos que nosotros vivimos hoy en el mundo, ¿podrán cambiar la promesa de Dios? No, para nada, para nada. Nada puede cambiar la promesa de Dios, absolutamente nada. La promesa de Dios es algo firme, que no se cumple en el momento en el cual nosotros pensamos que se va a cumplir, eso es otra cosa. Pero la promesa siempre está firme. Y si hay algo que nos muestra la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, es que Dios cumple su promesa. Siempre, Dios cumple su palabra. Entonces, acá arranca lo que se llama la peregrinación o el viaje, porque ¿dónde quedan ellos? Quedan en el desierto. Ahora, está bien, se salvaron de los judíos, de los egipcios. Pero ¿qué pasa? Tenés 1 millón de personas en el desierto. ¿Cómo iba este millón de personas, estos miles de personas, cómo iban a sobrevivir ahora en el desierto? De la misma manera que como salieron, por la mano de Dios. Todo esto que está pasando, de hecho toda la historia de Israel, es como una historia de lo que Dios puede hacer con un pueblo, del poder que tiene Dios. Y nosotros habíamos visto también que todo esto había pasado para que la gloria de Dios, ¿se acuerdan? Se exalte, para que el nombre de Dios se enaltezca. Y esto nunca termina, porque Dios no es que quiere que su nombre se exalte el lunes y después el martes ya está. Dice, no, ya total mi nombre se exaltó el lunes. Dios no, Dios quiere que todo el tiempo su nombre sea exaltado y por eso va a seguir mostrando su amor y su misericordia y su gracia aún con Israel en el desierto. Ahora, si ustedes leyeron el capítulo 15, en el capítulo 15, por ejemplo, ellos tienen un problema con el tema del agua. ¿Y saben qué hace Dios? No, pero en el 15 también. En el 15 tienen un problema con el agua. ¿Y saben qué hace Dios? Les da agua. En el capítulo 16, ellos tienen un problema con la comida. ¿Y qué hace Dios? Dios envía comida del cielo. Entonces les empieza a mostrar
que no es solo el Dios que salva, es el Dios que alimenta al pueblo, es el Dios que guarda a su pueblo. Ahora, nosotros nos reunimos esta noche para que Dios nos salve, pero si Dios ya nos salvó, Dios no nos va a volver a salvar, porque ya la salvación ya la tenemos. Entonces, ¿para qué nos juntamos? Para que Él nos alimente, para que Él nos nutra, para que nosotros podamos crecer en su palabra. La Biblia puede salvar a las personas, el Evangelio puede salvar a las personas, pero esa es la puerta, ¿se entiende? Esa es la puerta. Después, ¿qué quiere hacer Dios? Dios quiere que le conozcamos más, quiere que nos alimentemos con su palabra. Jesús dijo, yo soy la puerta, ¿se acuerdan? Sí, pero ¿qué dijo también? ¿Yo soy qué? El camino, no es solo un momento. Entonces tenemos la puerta, ya pasaron el Jordán, ya pasaron el Mar Rojo, ya pasaron este mar. Pero Dios no solo quiere ser la puerta de un pueblo, Dios quiere ser su camino. Entonces a lo largo de este peregrinaje van a estar 40 años en el desierto. Y van a poder ver que Dios tiene el deseo de relacionarse con un pueblo. Tiene el deseo de... No es los quiero salvar solamente, quiero que me conozcan, quiero que sepan quién soy. Imaginémonos que una persona acá en Despeñaderos tiene una necesidad de comida y yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo proveerle la necesidad a esa persona enviándosela por un medio de algo y que esa persona nunca se entere quién soy, o puedo ir yo de manera personal ayudarla, pero también crear una relación de amistad, por ejemplo. ¿Se entiende? En las dos cosas yo ayudo a la persona. Pero la segunda es como que es más, ¿no les parece? Como que es más linda. Hay más amor. Porque yo no es que le tiré una ayuda, le tiré un centro de lejos, sino que yo me acerqué y quise tener una relación con esa persona. Dios hace lo mismo. Él no nos envía del cielo la salvación. Tomen, salvación. Sino que Dios quiere salvarnos para que le conozcamos. Y saben que esto es tan real al punto, vieron que decimos cuando vamos al cielo que le decimos la vida eterna. Y la Biblia dice que la vida eterna es conocerlo a Él. O sea, no es el cielo. El cielo es nuestra eternidad. Pero la vida eterna ya empieza acá en la tierra. Porque es conocerle a Él. Entonces Dios no quiere salvarnos solamente. Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere que nos relacionemos con Él, quiere que tengamos una relación exactamente igual que la que nosotros tenemos entre nosotros, que nos saludamos, que charlamos, que nos contamos cosas, exactamente igual. Y es más, quiere que sea aún más profunda. No es que quiere tirarnos unas bendiciones cada tanto desde arriba y que nosotros sigamos con nuestra vida. Quiere una relación genuina, real. ¿Cuál es nuestro problema? Y es algo de lo que vamos a hablar hoy. Para mantener esta relación con Dios es necesaria la fe. ¿Se acuerdan que leímos el domingo Hebreos 11:1 que dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Que la fe es creer en algo que no podemos ver y estar seguros de eso. Y se acuerdan que dijimos que ¿por qué cruzó Israel? Por fe. Por fe. Lo que ellos ahora van a tener que descubrir es que no solo se cruza el Mar Rojo por fe, sino que se vive en el desierto por fe. Entonces Dios nos ha salvado a nosotros. Nosotros hablamos de que el Mar Rojo es como una señal o como un paralelismo de nuestra salvación. Bueno, ahora el desierto también es como un paralelismo de lo que vivimos después de la salvación. Cuando Dios a vos te salva, no es todo flores en la vida. No, la vida tuya cristiana va a ser como un desierto. A veces vas a tener problemas, vas a perder familiares, vas a tener que enfrentarte con pruebas difíciles, muchas veces pruebas económicas, muchas veces vas a tener que enfrentarte con mentiras o con gente que habla mal de vos o gente que miente acerca de vos. Vas a tener que enfrentarte con un montón de cosas. Al punto que podemos describir la vida cristiana prácticamente como un desierto. El corazón nuestro no, nuestro corazón no es un desierto. Dios ha cambiado nuestro corazón. Dios nos da el gozo, nos da la paz, nos da su presencia, nos da la seguridad de la vida eterna. Pero este mundo, ¿qué pasa? Está contaminado por el pecado. Y es un desierto. Es algo que no es agradable. De alguna manera Dios quiere que entendamos de que cuando nosotros analizamos este mundo, lo que nosotros deberíamos llegar a decir es:
no me quiero quedar acá. O sea, no quiero vivir acá para siempre. Este mundo a veces nos tiene que recordar que no es nuestro lugar, que el cielo es nuestro hogar. Entonces, lo que tiene que recordar ahora Israel en el desierto, que el desierto no es, ¿qué? Su lugar, que no es su hogar. ¿A dónde estaban yendo? A la tierra prometida. Esos 40 años que estuvieron en el desierto podrían haber sido menos. Lo mismo pasa con el cristiano. Exactamente. Si tuviera fe y obediencia, podría pasar el sufrimiento mucho más rápido. Sí, o en muchos casos hasta evitarlo. Sí, en muchas cosas van a pasar, porque tienen que pasar. Pero muchas cosas pasan, culpa nuestra. Culpa de que no obedecimos a tiempo, postergamos cosas o directamente fuimos desobedientes en algún aspecto, y eso lo pagamos caro. Entonces, Israel ahora va a empezar a vivir en el desierto. Lo que hoy vamos a ver es solamente una de las tantas historias que pasó en el desierto de Israel, pero que podría ser como un ejemplo de lo que fueron los 40 años. No nos podríamos detener a ver todas las historias, porque eso nos llevaría mucho tiempo, y recuerden que nuestra idea es como ver un pantallazo de todo el Antiguo Testamento y también ver cómo este Antiguo Testamento nos muestra que nosotros necesitamos un Salvador, que es Jesús. Entonces, en el capítulo 15 comienza esta peregrinación, este viaje. Dice que empezaron a tener sed y le clamaron a Moisés por agua, les dan agua. Capítulo 16, claman por comida, les da comida Dios, todo de manera milagrosa. Y así nos metemos al capítulo 17. Capítulo 17, versículo 1. Ustedes van a tener un título que agua en la roca, agua de la roca. Dice, por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim. Recuerden este nombre, es importante recordar este nombre, Refidim. Acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces Dios lo que hace es llevar de vuelta al pueblo. ¿Se acuerdan que el domingo hablamos de que Dios lo llevó al pueblo a esta situación imposible humanamente? Exactamente. Bueno, lo que pasa ahora es prácticamente lo mismo. Dios lleva al pueblo a un lugar que es Refidim, donde no hay agua. No hay agua en Refidim. Entonces, dice, no había agua para que el pueblo bebiera. Versículo 2. Así que el pueblo volvió ¿a qué? A quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaban. Danos agua para beber. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Hasta ahí. ¿Qué está pasando acá? El pueblo empezó a tener sed. Y esto no es una sed tranquila. El pueblo empieza a tener una sed Deshidratado. Claro, como tipo una deshidratación. No estamos en un desierto. Y empiezan a mirar para todos lados y ellos no podían ir a una canilla a tomar agua. Ellos no podían tomar agua, no había posibilidad de agua en todo su alrededor. Y debe ser horrible morir de sed. ¿Se imaginan morir de sed, deshidratados? Debe ser una muerte lenta, debe ser bastante dolorosa. Y el pueblo empieza a ver, primero, que no tenían, que tienen sed, y segundo, que no tenían ninguna posibilidad de saciar esa sed. No había un kiosco en el desierto. No estaba la casona del desierto. No había nada. Estaban imposibilitados. Ahora, si nosotros tendríamos que decir cuál sería lo correcto que debería haber hecho el pueblo. Orar y pedirle a Dios. Bien, ¿sí? ¿Qué más? Tener fe, esperar. Ser paciente. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que los rescató no los va a dejar morir en el desierto. Ahora, yo sé que esto suena fácil verlo desde acá. Claro. Porque hay una frase que dice, todos somos sabios fuera de tiempo.
¿Vieron? Si tuviéramos ¿Vieron, por ahí- ¿Vieron cuando están viendo un partido de fútbol y el mano a mano de Higuaín y vos decís, no, Higuaín, ¿cómo le vas a errar ahí? Perdimos la final. ¿Y qué decíamos nosotros desde afuera? ¿Podemos ver? Claro, hasta yo lo meto. Bueno, tampoco tanto. Podemos ver que como que desde afuera es más fácil ver lo que deberíamos hacer en otro tiempo. Lo mismo pasa cuando nos echamos un moco. Después miramos para atrás y decimos, no, si volvería atrás lo haría distinto. ¿Por qué? Porque ya sea antes o después del momento, generalmente somos sabios. Sabemos qué hacer. Lo que nos cuesta a nosotros es saber qué hacer en el preciso momento. Y la vida es esto. Nosotros lo que tenemos que acostumbrarnos es que nosotros tenemos que tener buenas decisiones en el momento. No te sirve después saber lo que deberías haber hecho. ¿Qué te sirve? Saber lo que tenés que hacer en el momento y hacerlo bien. Porque el pasado no vuelve. ¿Se entiende? Entonces, nosotros ahora, viendo la historia desde el futuro, podríamos decir, claro, lo que Israel debería haber hecho es tener fe, confiar y esperar en Dios. ¿Le había mostrado Dios a este pueblo que Él podía suplir las necesidades? Sí. Entonces, si bien es una fe, no es una fe ciega. Porque ellos ya habían visto cosas. Ellos habían visto primero las 10 plagas. Para empezar. Después, ¿qué pasó? Vieron cómo la columna de nube los guiaba. La columna de nube de día, la columna de fuego de noche. Después se abrió el mar. Cruzaron por un mar como si fuera tierra seca, y voltearon cuando terminaron y vieron todos los cadáveres de Egipto muriendo en el mar. Wow. Después piden agua, Dios le da agua. Piden comida, empieza a caer comida del cielo. ¿Le habrá mostrado a este pueblo Dios que era el único Dios y que podía suplir todas las necesidades? Totalmente. Creo que todos estamos de acuerdo en esto. Ahora, trasladémoslo a nuestra historia. Trasladémoslo a nuestra vida. Dios, ¿nos habrá mostrado de que es un Dios que salva? Claro que sí. Lo hemos estudiado ya casi desde hace 2 años, que Él salva por medio de su Hijo. Jesús fue nuestra experiencia en el mar. Ninguno de nosotros cruzó el mar como por tierra seca, pero hemos cruzado de muerte a vida cuando hemos creído en el Señor Jesús. Él ha perdonado nuestro pecado, ha limpiado nuestro corazón y nos ha quitado del reino de las tinieblas y nos ha llevado al reino de la luz. Ahora, cuando nosotros cometemos un pecado, ya no nos es tan ligero como hace a lo mejor 1 año o 2 años cuando lo cometíamos. Dios ha cambiado nuestra mente, Dios está cambiando nuestro corazón. Nosotros tenemos nuestra propia experiencia con el mar. Hemos cruzado el mar y, como sabemos cantar, el Señor echó nuestros pecados al fondo del mar. Ellos tenían su experiencia de que Dios es un Dios que salva. Nosotros tenemos la experiencia de que Dios es un Dios que salva. La tenemos a través de su Hijo. También tenemos la experiencia de que Dios es un Dios grande, es un Dios misericordioso. Él nos cuida, Él nos da de su palabra. Él ha tenido la gracia de encontrarnos. Nos ha dado su gracia. Sabemos que Él es Dios. La mayoría de ustedes ya hace más de 1 año y algunos 2, que estamos estudiando de manera profunda la Biblia, y todos podemos darnos cuenta de que Dios es Dios, de que no hay otro como Él, y de que realmente su palabra es verdad y que su palabra se cumple. Cualquier persona que niega la Biblia es primero porque no la leyó, porque cualquiera que lee con un ojo abierto y con un ojo crítico la Biblia se va a dar cuenta de que Dios es su autor. Entonces nosotros nos hemos encontrado con nuestro Dios. La mayoría ha tenido su encuentro con Dios, ha tenido su experiencia personal con el cruce del mar. Y ha sido más grande que un cruce del mar. Ahora, ¿cuál es nuestra lucha diaria? ¿Cuál es nuestro problema? Lo que decíamos al principio, que la fe no es solo para ser salvos, porque nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe. La fe no es solamente para la salvación, sino para toda la vida cristiana. Sin fe, que es imposible agradar a Dios. ¿Se entiende? Esto es muy, muy importante. La fe es la clave del cristianismo. La fe es lo que le da sentido al cristianismo, es lo que le da sentido a la Biblia, es lo que le da sentido a nuestro andar. Nosotros debemos andar, dice la Biblia, no por vista, sino por fe. Es una vida de fe.
Todo el tiempo. Y Dios todos los días nos expone ante diferentes circunstancias como la que va a exponer al pueblo. ¿Para qué? Para probar nuestra fe. La Biblia dice en Pedro que Él a veces nos pone pruebas como de fuego para que nuestra fe salga purificada como el oro. Vieron que el oro purifica el fuego. Entonces lo que Dios quiere, lo que Dios desea es que tanto en Martín, como en Agus, como en Carmen, como en Alan, como en Poppy, como en todos los que hoy estamos, nuestra fe ¿qué? Crezca. Los discípulos una vez le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Porque ahí está la clave. Ahí está la clave. Nuestra fe debe creer. Ahora, ¿qué es la fe? Fe es la confianza de que Dios es Dios. Fe es la confianza de que Dios es Dios. De que Dios cumple lo que Él nos prometió. De que es verdad todo lo que Él dijo. Eso es la fe. Y la fe le da gloria a Él. Porque es creerle. Es creerle. Qué feo es cuando vos le estás contando a alguien algo que es verdad. Vos le estás diciendo algo y ese algo que le estás contando es verdad y la persona no te cree. ¿Y cómo se sentirá Dios? Dejándonos el manual de la historia de la humanidad y nosotros no creyéndolo. ¿Cómo se sentirá Él? Diciendo, no, pero ¿qué más quieren? Les dejé toda la historia. Les conté desde el principio. Les conté desde lo que pasó con el primer hombre. No les dejé nada oculto. Les conté en cuántos días creé todo el mundo. Les conté todo, les dejé todo servido. Y ahora se los dejé compacto en un solo libro. Y a veces nos cuesta creer. Nos cuesta creer que Dios es Dios. Y por eso a veces no le hablamos a alguien de Jesús. Y también por eso a veces no somos lo suficientemente obedientes. En la incredulidad, creo que es nuestro más grande problema como cristianos. De todos los cristianos. La incredulidad. Porque cuando vos crees, ya toda tu vida cambia. Dice la Biblia, si vos crees, vas a ver la gloria de Dios. ¿No te he dicho, le dice Jesús, que si crees verás la gloria de Dios? La fe es la clave, es el centro de nuestra relación personal con Dios. Porque vos no vas a tener una relación con alguien con quien que no crees que está. Y dice Hebreos, es necesario que el que se llega a Él, o el que se relaciona con Él, dice, crea que Él es real. La vida cristiana es una vida de fe. Vos vas a tener que ejercitar la fe cada vez que tengas que obedecer a Dios, cada vez que tengas que esperar una determinada respuesta. ¿Y saben qué? Eso le da gloria a Dios. Porque Dios quiere un pueblo que tenga fe. Un pueblo que tenga fe. Ahora, esto también es algo importante. A veces la gente piensa que fe es todo lo contrario a lo razonable. O a la razón. Eso es mentira. Eso es mentira. No es que la fe quita la razón o la mente. Hay gente que dice, no, yo no tengo fe, yo uso mi cabeza, uso la razón. Pero la fe no es algo ciego, para nada. De hecho, la fe es razonable y lógica cuando conocemos a Dios. Ahora, ¿cuál es la situación en la que está el pueblo? Está sediento, está imposibilitado. Lo único que tiene que hacer es esperar en Dios. ¿Pero qué es lo que hace el pueblo? Se queja. Se queja. La otra traducción dice que este pueblo altercó contra Moisés. Y esta palabra significa, contra Dios, como que quisieron llevar a Dios a un juicio. ¿Saben lo que está diciendo el pueblo? En otras palabras, Dios, no es tan verdad lo que vos decís. No es tan verdad lo que vos decís. No tenías tanta razón. No tenías tanta razón. Al punto que ellos vuelven a recordar a Egipto. Dice, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Cuándo habían hecho esta pregunta? Lo vimos el domingo también. Antes de cruzar el mar. Ven, antes de ver lo milagroso, el pueblo está queriendo volver a la antigua vida. Y esto nos va a pasar todos los días. Por eso esto es algo... Hoy quería tocar este capítulo porque es importantísimo. ¿Saben que después de este capítulo se recuerda en Salmos, en el Nuevo Testamento? Porque es importantísimo para la vida, porque es un ejemplo, porque todo Israel nos sirve como ejemplo, de cómo debemos vivir y de cómo no debemos vivir. Nosotros todos los días vamos a ser llamados a ejercitar la fe. Todos ustedes y yo, todos los días. Cada vez que vos te levantes, vas a ser llamado por Dios a ejercitar la fe. Y vas a tener que recordar algo. Si hoy no tengo fe, hoy no voy a poder agradar a Dios. Esto es clave.
Es clave. La Biblia no dice sin oración es imposible agradar a Dios, o sin la Biblia es imposible agradar a Dios, aunque sabemos que estas cosas son verdad. No, dice sin fe es imposible agradar a Dios. De hecho, sin fe se podrá orar, y vas a orar, pero olvídate que recibas una respuesta. Sin fe, ¿podré leer la Biblia? Sí, pero ¿qué sentido tiene leer algo en lo cual yo no creo? ¿Ven que la fe es lo que le da, es el motor que le da arranque a todo? Si vos no tenés fe, no tiene sentido que ores. Y si vos no tenés fe, no tiene sentido que vos leas la Biblia. Porque ¿qué va a leer algo que no crees? La fe es la clave. ¿Qué es lo que no está teniendo el pueblo de Israel? Fe. Y cuando no tenés fe, ¿sabes lo que ves? Ves todo negro. Ves todo gris. ¿Vieron cuando esa persona está de mal humor, que toma todo mal? O a lo mejor cuando está en angustia, que todo le cae mal. Todo. O cuando un bebé anda medio caprichoso, que le cae todo mal y llora por todo. Israel es como la Juliana en este momento. Es como que están nublados porque su mirada, ¿dónde está? ¿Dónde está su mirada, la mirada de Israel? En este problema. No está en Dios la mirada. Si hubiese estado en Dios, hubiese pasado lo que decíamos antes. Ellos hubiesen esperado. ¿La mirada dónde está? En los problemas de este mundo. Entonces todos los días nosotros vamos a tener esta batalla, esta lucha. O miramos los problemas o miramos a Dios. No hay un término medio. O miramos los problemas o miramos a Dios. Entonces el pueblo de Israel está hasta extrañando Egipto. Cualquiera de nosotros podría haber bajado y pegarle una cachetada y decir, loco, ¿no te das cuenta que Dios ya te rescató de Egipto, te sacó por el mar, ya te dio de beber, ya te dio de comer? Tenés que esperar un rato, aguantá, ya va a llegar Dios. Tenés que esperar. Y nos parece una estupidez si leemos el capítulo 14, 15 y 16, y después vamos al 17, decimos, nada, no pueden ser tan guanacos. Pero así igual somos nosotros. Ustedes saben que Dios hoy puede mostrarnos su amor y su misericordia de una manera tan fuerte que nosotros hasta llorar agradeciendo a Dios y mañana vivir en incredulidad. Somos todo el tiempo constantes a vivir en incredulidad. Y somos constantes a vivir en incredulidad. Y somos inconstantes en nuestra fe. Todo el tiempo. Jesús le pedía por favor a los discípulos que oren y les decía, oren porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y vos sabés qué tenés que hacer mañana para vivir sin fe? Nada, tenés que dejarte llevar. La fuerza o el esfuerzo es para vivir por fe. ¿Se entiende que el cristianismo no es dejarse llevar? Es algo que cuesta. Es algo que nosotros tenemos que ejercitar. La fe es como salir a correr. Es un ejercicio. Es como ir a trabajar. Es algo a lo cual yo tengo que poner de mí. Interesante. Pero tenemos que recordar esto. Si no hay fe en mi vida, yo nunca voy a poder agradar a Dios. Nunca. Puedo venir a una reunión, Puedo orar en voz alta y orar mejor que todos ustedes. ¿Sí? Puedo cantar mejor que todos ustedes. Puedo saberme y aprenderme todas las canciones de los domingos. Pero si no hay fe en lo que yo estoy cantando, cantamos que el Señor lavó nuestros pecados y rompió nuestras cadenas. Y que... ¿A mí me toca? Y que echó nuestros pecados al fondo del mar. Pero si yo canto eso sin fe, no tiene sentido. ¿Se entiende? De hecho, es una tontería cantar eso si vos no crees en eso. ¿Ven que la fe es lo que le da motor a todo? Le da motor a la canción, a la oración, a la Biblia, es todo. Es todo. Y Dios va a llevarte todos los días, todo el tiempo, a situaciones X o específicas, donde va a querer que tu fe sea probada. Para que tu fe crezca. Para que tu fe crezca. ¿Por qué le interesará tanto a Dios nuestra fe? Porque sin fe es imposible agradarle. Entonces el pueblo está en una situación bastante complicada en la cual deberían haber esperado en Dios y sabemos que no esperaron en Dios y empezaron a quejarse. ¿Y saben lo que está diciendo el pueblo? El pueblo le está diciendo a Dios, Dios, vos no sos Dios. Vos no cumplís con tu palabra. Eso le está diciendo. Y es una tontería que digan eso, pero así de tonta es la incredulidad. Es tonta la incredulidad y es una de las cosas que más fácil practicamos. Ahora, vamos a meternos en el versículo 4. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Clamó al Señor. ¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Claro, imagínate el mal humor.
Empezó a haber mal humor, y el Señor le dice a Moisés algo, le va a dar una orden. Pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos de los ancianos de Israel para que te acompañen. ¿Qué está diciendo Dios? Toma tu vara, la misma vara que usó para las 10 plagas, la misma vara que usó para abrir el mar. Esa vara es importantísima, ¿sabía? Porque es un símbolo del juicio de Dios, pero también es un símbolo de la salvación de Dios. Esto es importante y lo vamos a recordar en un ratito. Entonces Dios le va a dar a Moisés la solución, pero va a ser una solución bastante rara. Le dice, toma a los ancianos de Israel, estos serían los líderes de todo este millón más o menos que tenemos en el desierto. Había como determinados líderes, determinados clanes. ¿Se acuerdan que el pueblo al principio eran 12 hermanos, 12, y de ahí empezaron a multiplicarse? Entonces tenía sus respectivos líderes, cada familia tenía sus respectivos líderes. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es, bueno, toma cada uno de ellos, toma tu vara y a cada uno de ellos y vení. Y dice el versículo 6, yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. La otra traducción dice en el monte de Horeb. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Hasta acá. ¿Qué le está pidiendo Dios a Moisés? Primero, que junte a los ancianos, a todos los líderes del pueblo, y se los lleve ante imagínense una montaña, como una roca gigante, que era la peña o la montaña de Horeb. ¿Qué llevaba Moisés con él? La vara. Y todos los líderes. Ahora, analicemos bien el versículo 6 porque es la clave de toda esta historia que vamos a estudiar. ¿Qué es lo primero que nos llama la atención en el versículo 6? Lo que aparece al principio. Eso es lo después que viene raro. Lo primero raro es que Dios iba a parar enfrente de Moisés. Es decir, Dios iba a poner sobre la roca. Esto es raro, ya nos está pareciendo algo raro. Dios iba a colocar sobre la roca. Punto número 1. Punto número 2. Moisés, ¿qué tenía que hacer? ¿Hablarle a la roca? No, ¿qué tenía que hacer? Golpear la roca. Punto número 3. De la roca va a salir agua. Punto número 4. ¿El pueblo qué va a hacer? Va a poder beber. Dios se para sobre la roca. Moisés tiene que golpear la roca. Va a salir agua de la roca y el pueblo va a poder beber. Esto es lo que iba a pasar. ¿Qué está pasando acá? Primero, el pueblo está en pecado. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el pecado que está cometiendo el pueblo? Falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se entiende? También dice que ellos estaban murmurando, se estaban quejando, estaban fastidiosos. Eso es pecado. Dios tranquilamente, ¿saben lo que podría haber hecho? Manéjense, me voy. ¿Habría estado bien Dios si hacía eso, por ejemplo? En parte sí, pero en parte no, porque hay un pacto detrás de todo esto. ¿Cuál es el pacto? De que ellos iban a llegar a la tierra prometida, de que ellos iban a llegar al lugar que Dios les había prometido. Pero lo que hace Dios es algo sorprendente. En vez de castigar al pueblo por su rebeldía, por su falta de fe, ¿saben lo que va a hacer Dios? Dios va a recibir Él mismo el castigo que el pueblo debía recibir. Dios se va a poner sobre la roca. ¿Y qué le va a pedir a Moisés? Que golpee la roca. Es como que Dios le está diciendo, golpéame a mí. Y cuando vos me golpees a mí, va a fluir de la piedra agua para que ustedes sean saciados. Pero hay algo que tiene que ocurrir. La roca debe ser golpeada. La roca debe ser golpeada.
Nosotros estamos estudiando desde Génesis 1 que todo el Antiguo Testamento nos señala a una persona. ¿A quién? Jesús. A Jesús. Y el Evangelio, que es el mensaje de las buenas nuevas, no está en el Nuevo Testamento solamente, sino que está ¿dónde? En toda la Biblia, en el Antiguo también. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio que hay acá? Que Cristo Jesús es la roca, que va a ser golpeada con la vara de la justicia de Dios, para que un pueblo incrédulo se sacie. ¿Se entiende? ¿Quiénes somos nosotros en esta historia? El pueblo de Israel. Faltos de fe, sin la esperanza en Dios. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado, ajenos a Dios, sin esperanza. Así éramos nosotros como este pueblo. ¿Y qué hace Dios? En vez de pagarnos conforme a nuestros pecados o conforme a lo que nosotros merecemos, Él recibe el propio castigo que nosotros merecíamos. ¿Y saben qué recibe el pueblo? ¿Qué recibe? Lo que estaba pidiendo, el agua. Pregunta, ¿tuvo que pagar el agua este pueblo? Para nada. Dice la Biblia, desde ya el Antiguo Testamento, que Dios iba a ser castigado para que nosotros recibamos salvación. El agua, en este caso, fue como prácticamente un símbolo de la salvación, porque ellos sin el agua, ¿qué iba a pasar? Se morían. Ellos fueron salvos por esta agua. Recibieron lo que estaban necesitando. Humanamente no había posibilidades. Es igual que lo que estudiamos el domingo. Humanamente no había posibilidad de que el pueblo empiece a escarbar la roca. ¿Se entiende? Este pueblo no iba a escarbar, ni siquiera sabía que iba a poder salir agua de esa piedra. Era completamente imposible. Pero cuando Dios interviene, lo hace con el fin de saciarnos. Entonces la Biblia dice que el pueblo rebelde de la humanidad, que éramos nosotros, vivía en contra y ajeno a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios envía a su Hijo. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. Y Él recibe el castigo de la justicia. ¿Se acuerdan que la vara era un símbolo de la justicia de Dios? Pero no solo de la justicia, también de la salvación. Porque cuando Moisés tocó con su vara el agua, ¿qué pasó? El mar se dividió y el pueblo fue salvo. Y cuando ahora Moisés toca con su vara la roca, ¿qué pasa de la roca? Sale agua y el pueblo fue saciado. Y todo esto es símbolo y señal de Jesús, quien no solo va a salvarnos, ¿va a qué? A saciarnos. Va a saciarnos. Entonces, podemos aprender bastantes cosas en este pasaje. Primero, un pueblo falto de fe, torpe, incrédulo, pero vemos un Dios paciente, ¿no? Vemos un Dios misericordioso. ¿Qué opinan? Amoroso, tierno. Vemos un Dios que recibe el castigo que el pueblo merecía recibir. El pueblo recibe el castigo que el pueblo merecía. Dios recibe el castigo que el pueblo merecía recibir. Dios se pone en el lugar del pueblo cuando el pueblo no lo merecía. Y todo un pueblo, miren esto, de manera gratuita recibe el agua. Nosotros tenemos dos opciones. O vivimos sin fe, con la mirada en este mundo, con la esperanza en este mundo, o depositamos la mirada en ese Dios que se hizo hombre y que se hizo pecado para que nosotros seamos salvados y recibamos la plenitud. Miren lo que dice el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Ya lo hemos estudiado un poco, pero es bueno repasarlo. Capítulo 7. Versículo 37 al 38. Juan, capítulo 7, versículo 37 al 38. ¿Lo puede leer, Pancho? Bueno. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed,
puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo aquel que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Miren, la historia que estamos estudiando, hay dos símbolos. Primero, la roca, símbolo de quién? De Cristo. ¿Y el agua? Del Espíritu Santo. Jesús no es el agua. Jesús es la roca que fue castigada para darnos el agua. ¿Se entiende? El agua, esta fuente ¿el agua qué significa? ¿Qué simboliza? Simboliza limpieza, purificación. Este agua es símbolo del Espíritu Santo. Que la única manera en la que lo podemos recibir es cuando primero entendemos que la roca fue herida. ¿Se entiende? Si Jesús no hubiese venido a la tierra, hubiese sido imposible que el Espíritu Santo venga a vivir en nuestras vidas. Primero debía ser pagado nuestro pecado. Primero la cuenta debería haber sido saldada. Y recién después el Espíritu Santo recibido. Entonces cuando nosotros creemos en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios limpia nuestro corazón. ¿Pero qué nos da? Su Espíritu Santo. ¿Se entiende? La roca, el símbolo de Cristo, el agua es el símbolo del Espíritu Santo. Y la vara es el símbolo del castigo que Dios hizo sobre Jesús. Porque Dios castigó a Jesús para no castigarnos a nosotros. Ahora, se quedaron en Juan, vayan al capítulo 4. Versículo 10. ¿Quién lo puede leer? Juan 4:10. Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. ¿Qué le está diciendo Jesús? Si vos supieses con quién estás hablando, ¿me pedirías a mí qué? Agua viva. Miren lo que dice el versículo 13, de ahí también de Juan 4, 13 y 14. Dale, Caro. Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. ¿Sigo? Hasta el 14, sí. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Dice Jesús, cualquiera que vuelva a beber el agua que el mundo da va a volver a tener sed, pero el que reciba el agua que solo Dios, que solo Jesús puede dar, que va a tener como un manantial dentro que va a fluir todo el tiempo y va a dar vida eterna. Entonces, volviendo a Éxodo, podemos entender algo muy importante en esta historia, que no es, ¿recuerdan lo de las sierras chicas y las sierras grandes? ¿Cuál es la sierra chica? Esta historia que estamos estudiando. Pero hay algo más, hay una historia más. Hay algo que se nos está revelando a nosotros en Éxodo 17. Es que Dios iba a ponerse sobre la roca, es decir, Cristo, y iba a ser castigado por cada uno de nosotros para que lo único que recibamos nosotros sea la salvación. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Ven? No sé si ven la ternura con la que Dios está tratando al pueblo en el desierto. Porque Dios recibe el castigo y el pueblo recibe el agua. Cuando en realidad tendría que haber sido al revés. El pueblo debería haber recibido el castigo. Por incredulidad, por falta de fe, por murmuradores, porque no confían todavía en Dios después de todo lo que Él había hecho. Y el pueblo recibe salvación, y el pueblo recibe agua, recibe frescura. Qué interesante, ¿no? Y ven la similitud. Qué increíble que hay en la salvación. Pero vamos a ver un poco más de esta similitud. Miren lo que dice 1 Corintios 10:4. Primera Corintios 10. ¿Sí? Y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. ¿Qué está contando Pablo acá? La historia que nosotros estamos estudiando.
Y miren cómo Pablo, para que vean que no es esto de Cristo en el Antiguo Testamento una idea nuestra, sino que es una idea de Dios. Pablo está contando de que en el Éxodo ellos bebieron la misma bebida y era un símbolo de la bebida espiritual que nosotros hoy bebemos. ¿Y quién es la roca? Cristo. Cristo. Entonces, vemos cómo el Antiguo Testamento ya nos estaba mostrando a Jesús. Y hay unos pasajes más. 2 salmos quiero leerles. Salmo 78, 20. Salmo 78, 20. ¿Quién lo puede leer bien fuerte? Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no se puede darle pan y carne a su pueblo. Pero no puede darle pan. ¿Ve? El Salmo ya está recordando que Dios puede golpear una roca para darle agua. Dice el Salmo 105, 4. ¿Quién lo puede leer? Perdón, Salmo 105, 41. Partió una roca y brotó agua chorro, y se formó un río a través de la tierra árida y baldía. Dice que cuando Dios partió la roca, ¿vieron ese salmo que está recordando la historia que estamos estudiando? Como que corrió un río sobre una tierra como árida. Y es la misma salvación que brota ¿en dónde? En nuestro corazón. Nosotros vamos a seguir estando en un desierto porque el mundo no va a cambiar cuando nosotros nos salvemos. Lo que va a cambiar, ¿qué es? Nuestro corazón. El agua, ¿dónde va a brotar? ¿Por fuera? No, va a brotar dentro. Por eso Jesús dice, va a tener un manantial dentro. Porque lo de afuera no va a cambiar. Si vos tenés problemas con tus papás o con tu tío o en el trabajo, eso va a seguir estando. Lo que va a cambiar va a ser tu corazón. Por eso Jesús le está diciendo, el que leímos en Juan, va a fluir de tu interior algo que produzca vida eterna. ¿Se entiende? No va a cambiar muchas veces tu contexto. Y no va a cambiar el mundo. No es que ahora tenés salvación, va a ser todo hermoso, todo paz y amor. No, al contrario, a veces va a ser hasta más difícil. Por eso tenemos que recordar que el manantial fluye no fuera, dentro. Hay iglesias que predican de que el manantial fluye fuera, de que todo lo lindo viene por fuera. No, no viene por fuera. Pregúntenle a Pablo, al apóstol Pablo, si venía por fuera lo lindo. ¿Qué recordamos de Pablo? Piedras, cárceles, naufragios. ¿Podría Pablo decir que estaba viviendo un manantial por fuera? Pero ¿dónde tenía el manantial Pablo? Dentro. Por eso cantaba en la cárcel. Por eso estaba seguro en el medio de una tormenta en el mar. Y nosotros, la fe lo que hace no es que cambie tu contexto. No es que cambie el alrededor o cómo la gente te va a tratar. Lo que hace la fe es que cambie tu corazón. Porque vos estás confiando en Dios y creyendo en Él. Qué triste hubiese sido la vida para Pablo sin la fe. Sin creer que Dios no resucita a los muertos. Sin creer que Dios no estaba con él. Y qué triste va a ser tu vida, o la mía, si intentamos agradar a Dios o si intentamos ser cristianos, pero sin fe. O sea, vamos a durar poquito. Poco y nada. Intenten arrancar un auto sin nafta y bueno, es más o menos eso. No se va a poder, no se puede porque es algo que es unido, es como la sangre que circula. La fe es como la sangre en nuestro cuerpo. Es algo que tiene que circular todo el tiempo. Tiene que estar activo todo el tiempo la fe. ¿Saben cómo se obtiene la fe? Por medio de la palabra. La fe, dice la Biblia, viene por el oír la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros vamos a la Biblia, Dios está trabajando en nuestra fe. Ahora, aprendemos algo hermoso de Dios, ¿no creen? En este pasaje aprendemos algo lindo de Dios. Y vamos a leer lo último ahí en Éxodo 17, porque también vamos a aprender algo del pueblo. Versículo 6. Vuelvo a leer el versículo 6. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí, golpea la roca, saldrá agua a chorros, entonces el pueblo beberá
y podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca, como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de todos los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor, diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Acá tenemos una gran lección para aprender del pueblo de Israel. ¿Cuál era su problema? Ellos no creían que Dios estaba con ellos. Y no saben cuánto nos pasa esto de nosotros. Todos los días tenemos la tentación o la prueba de decir: che, ¿Dios está realmente conmigo? Y si nuestra fe se ejercitara y fuese más fuerte, entenderíamos que está Dios con nosotros, porque Él lo prometió todos los días hasta el fin del mundo. Y nuestra vida cristiana sería distinta. Nuestra economía, todo lo que nosotros viviéramos diariamente sería diferente si entendiéramos que Dios está con nosotros. Él nos ha dejado ahora una evidencia mucho más grande, que es su Espíritu dentro de nosotros. Él nos ha dejado su palabra. Tenemos pruebas. Lo que tenemos que hacer es recordar al pueblo de Israel y no vivir así. Ahora, vamos a Hebreos 3 y vamos terminando con esto. Hebreos capítulo 3. Versículo 7. Pero antes, vamos a leer un pasaje antes, perdón. Busquen Salmos. Ese lo vamos a leer después. Salmos 95 vamos a leer. Vamos a ir por parte. Primero algo del Antiguo y después algo del Nuevo. Por eso quería que pasáramos en todo este pantallazo y panorama del Antiguo Testamento, quería que pasáramos por esta historia, por las veces que se la menciona después como ejemplo. Miren lo que dice el Salmo 95, versículo 7. Lo leo. Dice: porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. ¿Estamos de acuerdo en esto? Él es nuestro Dios. Dios es el Dios nuestro. Él nos ha salvado. Nos ha hecho su pueblo. Él nos vigila, Él nos cuida. ¿Pero qué dice? Si tan solo escucharan hoy su voz. El Señor dice, versículo 8, el Señor dice: no endurezcan el corazón, como lo hizo Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. ¿De qué historia está hablando? ¿De esta que estamos estudiando? Está diciendo: no endurezcan el corazón como hizo Israel en la historia de Refidim. Entonces, ¿cuál era el pecado que tenía Israel ahí en el desierto? Estaban endureciendo su corazón. Un corazón duro es un corazón que no siente, es un corazón que no entiende. Y lo contrario para nosotros debería ser un corazón ¿qué? De carne, un corazón tierno. Un corazón que siente. Dice, versículo 9: allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba ¿qué? Mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que hice. Durante 40 años estuve enojado con ellos y dije: son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. ¿Saben lo que pasó con el pueblo este que salió que cruzó el mar? Ninguno entró a Canaán, solo 2. Josué y Caleb. ¿Y cuántos más o menos habíamos dicho que había? 1 millón. Porque después de esta historia, en Éxodo 17, el pueblo sigue haciendo lo mismo. Endurecieron su corazón y no creyeron en Dios. Y todos los cadáveres quedaron en el desierto. A todos. Solo 2 que confiaron en Dios. Y Moisés, pero Moisés no entró, murió antes también, por desobediente. Todos quedaron en el desierto. Entonces el problema acá
y la historia esta, primero vimos el Evangelio, ¿no? Cómo se nos muestra a Dios tomando nuestro lugar y siendo castigado por nosotros. Pero del otro lado tenemos el pueblo, que es incrédulo, que es rebelde, que es contradictor, que endurece el corazón. Y nosotros debemos tomar este ejemplo para vivir de la manera contraria. O sea, este salmo no debería ser un ejemplo de vos. El Salmo 95 no debería ser un ejemplo tuyo. ¿Vos estás endureciendo el corazón? Háganse esta pregunta hoy. ¿Están ustedes endureciendo su corazón frente a la Biblia? ¿Frente a Dios? ¿Están haciendo lo que se les dé la gana? ¿Están olvidándose del Dios que los salvó? Es algo que nosotros deberíamos analizarnos. Porque si Israel cayó después de haber visto todo esto, nada garantiza que nosotros no vamos a caer. Y el último pasaje, ahora sí, Hebreos 3. Versículo 7. Hebreos 3. Hebreos 3, versículo 7. Por eso, y esto, imagínense que hoy Dios bajó a la tierra y les está hablando, diciéndoles esto. El Espíritu Santo dice, ¿cuándo la voz de Dios? Hoy. ¿A qué se refiere con la palabra hoy? Está dejando este versículo de manera eterna. Está dejando este versículo para siempre. Ustedes hoy han escuchado la Biblia. Y martes y jueves y domingo escuchan la Biblia. Dice, cuando oigan hoy su voz, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No endurecer el corazón. ¿Como quiénes? Dice, como lo hicieron los israelitas, cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. ¿A qué historia se está refiriendo? A la misma del Salmo 95 que está registrada en Éxodo 17. Ahora, lo que Hebreos 3 fue escrito para la iglesia. Entonces está diciendo, si ustedes se juntan a leer la Biblia y están escuchando la voz de Dios, su responsabilidad es no endurecer el corazón, sino tener fe en lo que estamos diciendo. Miren lo que dice el versículo 9. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. ¿Ven que recuerdan lo mismo que el Salmo 95? ¿Cuál es nuestro lugar de descanso? Para nosotros como cristianos. El cielo. Pero ninguno que haya vivido con fe en la tierra va a ir al cielo. ¿Se entiende? Por eso el versículo 12 es el que más debería hoy grabarse en nuestro corazón. Por lo tanto, amados hermanos, ¿qué dice? Cuidado. Dios está bajando hoy a través de su palabra a decirnos esto. Cuidado. Porque que ustedes estén acá no garantiza absolutamente nada. Pueden morir en el desierto. Cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Asegúrense de que realmente ustedes creen en Dios. Porque la fe, dice Santiago, va acompañada de obras. Y esas obras es una vida que glorifica a Dios. Y fíjense, ¿para quién fue escrito esta? Para la iglesia. Y dice, versículo 13, adviértanse unos a otros los días mientras dure ese hoy. ¿Cuánto dura? ¿Hasta cuándo dura el hoy? Hasta que Cristo vuelva. Claro. Para que ninguno, ¿qué pasa? Sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. ¿Por qué cruzó Israel el Mar Rojo? Dijimos el domingo. ¿Por medio de qué? De la fe. Pero esa fe fue momentánea. ¿Se entiende? Vos podés tener en algún momento fe, pero si tu fe es una fe genuina y una fe que salva, dice que vamos a permanecer y a mantenerla hasta el fin. Pero nunca debemos dejar de tener cuidado. Nunca debemos dejar de advertirnos. Nunca debemos dejar de temer ante esto. Cuidado, asegúrense. ¿Qué te garantiza?
Quizás imagínense que hoy le pregunto a cada uno si son cristianos. Quizás todos hoy me responderían que sí. ¿Pero qué te garantiza eso? Bueno, Dios nos está diciendo en la carta en Hebreos y a través de la historia que estudiamos, cuidado. Porque a lo mejor sí, vos estás disfrutando de algún beneficio, pero algún beneficio simplemente porque estás rodeado de un grupo de mis hijos, no porque vos seas mi hijo. Cuidado. Asegúrense de que ninguno tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje de Dios. La carta de Hebreos es como una radiografía del corazón, que nos ayuda a examinarnos, porque lo necesitamos todos los días. Asegúrense, adviértanse. Y dice el 14 que debemos ser fieles ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Confiando en Dios con la misma firmeza que al principio, cuando creímos en Él. Y recién eso entonces va a ser una evidencia de que nos pertenece todo, pero especialmente Cristo. Por eso es importante recordar la historia de Refidim, porque entendemos cómo Dios bajó a recibir el castigo por un pueblo incrédulo. Pero por otro lado tenemos una seria advertencia que está dirigida a cada uno de nosotros y que esta advertencia debería ser leída todos los días, porque todos los días somos propensos a dejar y abandonar la fe. Y sin fe, ¿qué pasa? Es imposible. ¿Ustedes se dan cuenta que yo puedo conocer toda la Biblia y no tener fe y no puedo agradar a Dios? O que yo puedo cantar recontra bien o tener una asistencia perfecta en una iglesia y aún así no agradar a Dios, porque si no lo hago con fe, Dios no se está glorificando. La fe es lo que agrada a Dios. ¿Y qué era la fe? Es confiar en Dios todo el tiempo. Es leer su palabra porque creo que es verdad. Es orar porque creo que Dios es real y me está escuchando. Es creer en Jesús porque creo que realmente Él murió por mí hace 2000 años. Y creer no solo que Él murió, sino que Él resucitó. Y es vivir para Él porque creo que hay un cielo, porque Él lo dijo. Y si yo no creo en ninguna de estas cosas, no tiene ningún sentido que sea cristiano. Y nosotros debemos advertirnos y examinarnos hoy. Porque si esto es una realidad y nosotros vivimos por fe, vamos a vivir diferentes. Si alguien mañana, algún amigo de ustedes los viera, ¿diría esta persona vive por fe en Dios? ¿O diría, no, este es uno más, solamente que va a la iglesia? Esa es la única diferencia. ¿O realmente diría, esta persona vive por fe? ¿O realmente tiene fe en Dios? ¿O tiene fe en la Biblia? ¿O lo único que podría decir diferente es, no, va nomás a algunas reuniones? No es lo mismo, ¿no? Dios quiere que vivamos por fe. Y la fe es esto, una vida creyendo todo el tiempo en lo que Él dice y obedeciendo. Recuerden algo, la fe no es desobediente, la fe es obediente. Y si vos sos desobediente, no estás viviendo para nada por fe. Y si no estás viviendo por fe, no puedes agradar a Dios. Y si no estás agradando a Dios, ¿qué te garantiza que sos su hijo? ¿Cuál es la garantía? Y necesitas recordar estas palabras de Hebreo. Por tanto, amados hermanos, cuidado. Cuidado. Yo lo veo con un amor bárbaro al de Hebreos, porque le está diciendo, no lo está, bueno, qué bueno, está yendo a la iglesia. No, le está diciendo, che, bueno, pero cuidado, seguí examinando tu vida, seguí poniendo tu vida a la luz de la Biblia, todo el día, todos los días. No te conformes o no te quedes estancado diciendo, no, ya está. No, todos los días, todo el tiempo, confírmense, adviértanse, todo el tiempo. Y mientras más nos examinemos, y bueno, más seguros vamos a estar de que estamos en el camino correcto. Y más vamos a poder ir cambiando. Y más fe vamos a ir teniendo. Pero todos los días necesitamos examinarnos. ¿Tu vida es una vida de fe? Esa es la pregunta con la que me gustaría que te vayas a tu casa. Si tu vida es una vida de fe. Y es una pregunta que me la hago principalmente a mí, ¿no? Porque todos nosotros todos los días vamos a ser propensos a eso. El diablo está muy contento cuando no tenemos fe. Porque, ¿cuál es la diferencia entre un incrédulo y un cristiano sin fe? Ninguna. De hecho, incrédulo significa sin creer, sin fe. Cristiano incrédulo, ¿existirá ese término? Es imposible. Está diciendo un cristiano que cree en Cristo pero que no cree. Eso es cristiano incrédulo. No existe el cristiano incrédulo. O somos cristianos o somos incrédulos. El incrédulo va al infierno. El que tiene fe va al cielo. Porque la fe es ese brazo que se apodera de la salvación de Dios.
ese brazo que se extiende para ser salvos. ¿Son una persona de fe? ¿Son unos chicos de fe o unas chicas de fe? Eso es lo que nos tenemos que examinar. Así que vamos a terminar orando para pedirle a Dios que nos aumente la fe, o en los que no tienen nada, que aparezca la fe. Él da la fe. Eso es algo también importante. Por eso hay que orar más por esto. Porque la fe no es que vos no vas de los chinos y pedís 1 kilo de fe. La fe es algo que es un regalo que Dios nos da y se lo tenemos que pedir a Él. Así que me gustaría, si bien voy a orar yo, que cada uno en su lugar pueda orar de manera personal. Yo voy a pedir fe para todos, ¿no? Pero que cada uno pueda pedir fe para uno mismo. Fe en las palabras de Dios, fe en las promesas de Dios, fe en Cristo. Así que bueno, vamos a orar.